Bien, jóvenes, entonces vamos a desarrollar nosotros el tema de trabajo mecánico. ¿En qué consiste el trabajo mecánico? Bueno, cuando nosotros definamos qué es el trabajo, lo vamos a relacionar con la energía. Ya, el trabajo es aquella magnitud vectorial o escalar, perdón, que involucra el uso de cierta cantidad de energía para poder realizarlo. A ver, fíjate acá en el gráfico, esto también está en tu libro. Aquí hay una persona que está aplicando cierta fuerza a un bloque. Al aplicarle una fuerza, el bloque logra desplazarse una distancia señalado aquí por la letra D. Ahora, para que el trabajo exista, el bloque debe desplazarse desde un punto hasta otro. En este ejemplo podemos notar de que el bloque se va a trasladar desde un punto inicial hasta un punto final. ¿Qué sucede si yo al aplicar una fuerza, el bloque no se mueve? Simplemente el trabajo no existe. Matemáticamente te voy a explicar luego por qué. ¿Ya? Entonces, el trabajo viene a ser la fuerza que yo aplico a un cuerpo y esta produce que ese cuerpo se mueva a cierta distancia. Por ello es que la fórmula de trabajo que se simboliza con la letra W, por sus siglas en inglés, ¿ya? Se lee de esta manera. El trabajo realizado por la fuerza F es igual a más o menos la fuerza por la distancia. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se va a utilizar más y cuándo se va a utilizar menos? Bueno, acá nos aclaran de que más si la fuerza y el movimiento van al mismo lado y menos cuando la fuerza y el movimiento son contrarios. Lo vamos a ver mejor en los problemas. Y acá nos aclara de que WF significa trabajo de la fuerza F. El trabajo se mide en una unidad llamada Joule. Se escribe Joule, ¿no? Pero se lee Joule, ¿de acuerdo? Y con J mayúscula porque deriva de nombre propio del físico James Joule. F representa la fuerza que se mide en Newton, ya saben, en honor a Isaac Newton, y D vendría a ser la distancia que se mide en metros con minúsculas. Muy bien, ¿qué más debemos nosotros tener en cuenta? Bueno, los casos particulares, ¿no? Como ya te mencioné, ¿por qué más, por qué menos? Acá lo vamos a conocer en los casos particulares. Y para ello voy a resaltar yo acá estos puntos. Fíjate acá, por favor. Como ya usted habrá notado, el trabajo se halla multiplicando la fuerza que yo aplico y la distancia que logra desplazar esta fuerza a un cuerpo. Ahora bien, para yo aplicar esta fórmula, fuerza por distancia, debe cumplirse un requisito. El requisito es de que la fuerza, que tú lo ves acá, y la distancia sean paralelas. Es decir, acá la distancia es horizontal y la fuerza también. Entonces, si la distancia es vertical, que se llama altura, la fuerza también debería ser vertical. En ese caso yo aplico fuerza por distancia. Ahora bien, acá el signo debería ser positivo. ¿Por qué? Si te fijas, el movimiento es hacia la derecha. Cuando el movimiento y la fuerza van al mismo lado, el trabajo se dice que es positivo. ¿De acuerdo? No hay trabajo positivo o negativo, solo se dice así, jóvenes, indicando de que el movimiento y la fuerza van al mismo lado. Cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando la fuerza y el movimiento van a lados contrarios, se dice que el trabajo va a tomar el signo negativo. Y eso no significa que va a haber un trabajo negativo. El signo solamente indica de que el movimiento y la fuerza van a lados opuestos. Es decir, hay una oposición al movimiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando usted resbala, ¿no? El trabajo efectuado por la fuerza que te provocó que resbales es un trabajo negativo. ¿Ya? Y si te fijas, la distancia es paralela a la fuerza. ¿Entendido? Y acá pues fíjate que el signo que resalta es el signo negativo. Este negativo indica de que la fuerza y la velocidad o el movimiento van a lados contrarios. ¿Qué sucede cuando la fuerza y la distancia no son paralelos? Bueno, tenemos dos casos. Uno, cuando la fuerza y la distancia
sean perpendiculares. Profesor, ¿qué es perpendiculares? Cuando formen 90 grados. Cuando la fuerza y la distancia formen 90 grados, el trabajo es nulo, ya que este bloque no se está moviendo debido a esta fuerza. Esta fuerza no tiene nada que ver con el desplazamiento de este bloque que estamos viendo en el gráfico. Por lo tanto, esta fuerza no hace que el bloque se mueva en forma vertical. Por lo tanto, no hay trabajo para la fuerza F. ¿De acuerdo? Por ello, insisto, la importancia de graficar las fuerzas, la distancia y en sí en el conjunto. Ya que si usted no grafica, no podrás darte cuenta cuándo va a ser cero, cuándo va a ser negativo o cuándo el trabajo va a tomar el signo positivo. ¿De acuerdo? Por último, vamos nosotros a conocer qué es el trabajo neto. Cuando un cuerpo está sometido a muchas fuerzas, nosotros vemos en los dos casos y en el anterior que cada cuerpo está sometido a una sola fuerza. Pero ¿qué pasa cuando un cuerpo está sometido a dos o más fuerzas? Bueno, lo que vamos a encontrar pues es el trabajo neto. Y ese trabajo neto se va a encontrar multiplicando la fuerza resultante, es decir, la sumatoria de todas las fuerzas. Sumatoria es un decir, porque usted sabe que las fuerzas se pueden sumar si es que van al mismo lado o se pueden restar si van al lado diferentes. Ya lo hemos hecho en dinámica, ¿no es cierto? Fuerza resultante por la distancia. O también debemos nosotros tener en cuenta que la fuerza resultante es fuerzas que van a favor del movimiento menos los que van en contra. Pero lo que te quería aclarar también es que el trabajo neto se puede también hallar sumando los trabajos de cada fuerza que afecta a un cuerpo. Vamos a ver algunos detalles más antes de iniciar los problemas. Como ya te mencioné, ¿qué pasa si una fuerza, profesor, no es paralela a la distancia? Fíjate acá, la distancia es horizontal y fíjate acá que la fuerza no es horizontal, sino es esta fuerza F que está acá, que es oblicua. Acá yo no puedo aplicar directamente la fórmula. Entonces, hay dos maneras de poder resolver un problema de este tipo. Uno es haciendo la descomposición vectorial, que ya te mostré cómo se hace, y la fuerza a usarse sería esta de acá, esta fuerza que estoy yo resaltando, el horizontal. La vertical no, porque la vertical no hace trabajo. Acuérdate del caso anterior. ¿Entendido? Por ello, la descomposición es importante. Maestro, si yo no sé descomponer, ¿qué hago? Bueno, también se puede utilizar el coseno del ángulo teta, ¿no? Es decir, esta fuerza f de x va a ser igual a f multiplicado por el coseno de teta. No te quiero complicar, pero también se puede encontrar de esa manera el valor de este vector horizontal. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Veamos esta aplicación, a ver, en los ejercicios. Hay sencillos, como también hay un problema de este tipo, ¿no? Vamos con el segundo problema, donde nos dice, determine la cantidad de trabajo que desarrolla la fuerza. Bueno, acá el problema es aplicativo, nada más. Nosotros nos damos cuenta de que la fuerza es este 30, ¿no? Y la distancia es 4. Entonces, fíjate que la fuerza y la distancia son paralelos, por lo tanto, se puede aplicar directamente la fórmula. Al ser la fuerza paralela a la distancia, que se está aclarando acá, jóvenes, entonces el trabajo va a ser fuerza por distancia. Hay que asegurarnos de eso primero para poder aplicar la fórmula. Si esto no ocurre, no se aplica, sino hay que hacer pasos adicionales. La fuerza es 30 y la distancia es 4, y bueno, el trabajo sería 120 Joule. Ahora, ¿cometerías un error si usted dice que ahí se queda todo? No. Nosotros debemos fijarnos qué signo debe tener este trabajo, si debe tener signo positivo o si debe tener signo negativo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Con la velocidad o el movimiento del cuerpo. Esta estela, para los que no saben, estela es dejar un rastro en el aire. Esta estela indica que el cuerpo se está moviendo de izquierda a derecha. Entonces, quiero que te fijes acá. La velocidad es hacia la derecha y la fuerza también es hacia la derecha. Por lo tanto, si ambos van al mismo lado, el trabajo se hace positivo. ¿Sí? Entonces, fuerza y velocidad tienen el mismo sentido, por lo tanto, el trabajo va a tener signo positivo. Si deseas, colocas el signo, si deseas, no. Cuando es positivo, no hay problema si no se pone. ¿De acuerdo? Se sobreentiende que es positivo. Más 120 Joule.
Muy bien. Vamos con el siguiente problema. Acá nos piden determinar también la cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza F. Y como ya te mencioné en el problema anterior, para aplicar la fórmula, primero fijarse si la fuerza y la distancia son paralelas, y eso sí ocurre, ¿no? La distancia y fuerza son paralelas, aplicamos la formulita, trabajo igual fuerza por distancia, y bueno, sería 50 por 8, que sería 400 Joule. Ahora, para nosotros saber, pues, cuál sería el signo del trabajo, fijarnos hacia dónde se mueve el cuerpo o hacia dónde se dirige la velocidad. Y vemos que la velocidad es hacia la derecha, mientras que la fuerza, ojo que este 50 es la fuerza, para los que todavía no se dan cuenta, el 50 es la fuerza es a la izquierda. Tienen sentidos contrarios. Por lo tanto, aquí debes tener cuidado, ¿no? Fuerza y velocidad tienen sentidos opuestos, por lo tanto, el trabajo se hace negativo, o perdón, tendría signo negativo. ¿Entendido? Entonces, mucho cuidado, jóvenes, en los problemas que usted va a resolver. Ten bastante cuidado porque debes tener en cuenta los signos, ya que en las claves pueden aparecer ambos, positivo y negativo. Problema número 4. Nos piden calcular la cantidad de trabajo desarrollado por el peso del bloque de masa 10 kilogramos. Bueno, a ver, acá, teoría. Fíjate, aquí la distancia es horizontal y el peso es este vector que está acá. Dime, es vertical. ¿Y usted se acuerda si una vertical, bueno, usted debe saber, mejor dicho, que una vertical y una horizontal forman 90 grados? Y la teoría es, ¿no? Al ser la fuerza paralela a la distancia, en este caso no sería paralelo, sino sería perpendicular, ¿ya? Perdón, muchachos, acá hay un error. A ver, acá nos dice calcule la cantidad de trabajo deseado por el peso del bloque. Bueno, acá lo voy a hacer más pequeñito, vamos a corregir acá. Como ya les estaba indicando, acá el trabajo sería simplemente 0. ¿Por qué, profesor? Porque la fuerza ya no es paralela a la distancia, sino es perpendicular. ¿Qué significa eso? De que forman 90 grados, ¿no? La fuerza y la distancia aquí están formando 90 grados. Y cuando eso ocurre, ¿cuánto es el trabajo, muchachos? 0. 0 joules es el trabajo desarrollado por el peso, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado, fíjate como yo también no leí bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo eso? Repito, acá la distancia es este 5 y el peso es este vector que está acá, ambos forman 90 grados, ¿no? Por ello, pues, que al ser perpendicular significa que forma 90 grados, el trabajo va a ser nulo, que es 0, ¿ya? Yo había visto este 50, no me percaté muy bien de la pregunta, ¿no? Te puede pasar a ti también. ¿Entendido? Entonces, simplemente acá el trabajo es nulo. Vamos a ver este penúltimo ejercicio, donde nos piden calcular la cantidad de trabajo neto. Bueno, acá sí, ¿no? Trabajo neto, recuerda que es fuerza resultante por la distancia. Mira, quiero que te fijes aquí de que hay dos fuerzas. Uno que vale 5 y el otro que vale 20, ¿no? Y ambas fuerzas son paralelos a la distancia, sí, entonces no hay problema. Lo que acá se debe hacer, jóvenes, es primero encontrar la fuerza resultante. En este caso, la fuerza resultante sería 20 menos 5. Algunos pueden poner 5 menos 20 y la fuerza resultante te va a salir negativo, ¿no? Pero no hay problema. La fuerza resultante va a ser 15 newton. Sin embargo, esa fuerza resultante, ¿hacia dónde va a apuntar? Acá es importante darse cuenta hacia dónde apuntaría la fuerza que resulta de 20 con este 5. La fuerza resultante, no te olvides, que va a apuntar, me van a disculpar que esté chueca la línea, esta fuerza resultante, cuyo valor es 15, está apuntando hacia la izquierda, ¿ya? Y es importante tener en cuenta hacia dónde apunta para luego determinar el signo del trabajo. Fíjate, el cuerpo nos dice que se está moviendo hacia la derecha. Mucho cuidado, la estela indica que la velocidad va hacia la derecha, mientras que la fuerza va a la izquierda. Ten mucho cuidado, ya sabes que el trabajo va a tener signo negativo, ¿no es cierto? Nos estamos adelantando.
Al ser la fuerza resultante, en este caso paralelo a la distancia, ¿no? Que es 15, entonces el trabajo será fuerza resultante por distancia, ya que hay dos fuerzas. Entonces hallamos la fuerza resultante, que es este 15 de acá, y lo multiplicamos por la distancia, que es este 4. Sería entonces 15 por 4, ¿no? Que nos daría 60 joules. Ahora, para saber el signo, como ya te dije, la velocidad o el cuerpo se dirige hacia la derecha, mientras que la fuerza resultante va hacia la izquierda. Fíjate la importancia de graficar vectores. Mucho cuidado, si usted comete el error de graficar el vector hacia la derecha o simplemente no lo graficas, tu respuesta puede ser errónea. Entonces, muchachos, la fuerza resultante y la velocidad tienen sentidos opuestos. Aquí están de rojo ambos. Y el trabajo, pues, sería 60 joules negativo. Último problema, similar al anterior, pero ya no con dos fuerzas, sino acá tenemos tres fuerzas, ¿no? Obviamente hay dos que van a la derecha, que son el 23 con el 13, y uno que va a la izquierda, que es el 6. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la fuerza resultante, que sería 23 más 13. Ahí está, estoy sumando los dos porque van al mismo lado, y le voy a restar el 6 porque va en sentido contrario. Y esto nos daría 30 newton. Ahora, ¿hacia dónde sería la fuerza resultante? Su sentido sería pues hacia la derecha, ¿no? Ahí está este vector que representa la fuerza resultante, cuyo valor es de 30 newton. ¿Y hacia dónde se mueve el cuerpo? Si te fijas, el cuerpo también se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, ya tendríamos asegurado de que el trabajo es positivo, ya que la fuerza y la velocidad o el movimiento tienen la misma orientación. Entonces, jóvenes, también nosotros vemos que la fuerza y la distancia son paralelos. Fíjate, la fuerza resultante y la distancia son paralelos. Por lo tanto, aplicamos la fórmula con tranquilidad, ¿no? Fuerza resultante por distancia. Y sería pues 30 por 10, que sería 300 joules. Ahora, ¿cuál sería el signo? Bueno, el signo sería positivo, ya que la fuerza resultante y la velocidad van al mismo lado. Bien, jóvenes, no nos topamos con un problema como les mencioné antes, pero tal vez en la tarea haya o más adelante haya. ¿De acuerdo? Muy bien, la clase está aquí en mi canal, lo puedes ver las veces que tú quieras. La tarea, jóvenes, es de la página 76 y 77 del 16 al 20, el que dice sigo practicando, para el día de mañana hasta las 6 de la tarde.